Este es un tema bastante, yo diría que con el correr de los años ha mejorado bastante la forma de dictarlo, el conocer lo mismo, pero hace 10, 15 años nadie lo quería tomar esto en cuenta, nadie lo quería dictar. Ahora es mucho más sencillo. Vamos a ver primero una historia clínica de un paciente de 72 años, consulta por episodio de mareos y sensación de pérdida de conocimiento. Una presión de 120,80, pulso 60 por minuto, irregular. Recibía propanolol 3 veces al día y verapamilo de 80 miligramos 2 veces. Entonces, mareos y pérdida de conocimiento, o sea, 5. Su pulso ahí está de 60 por minuto, lo que es lo mínimo normal. Lo único anormal sería irregular. Y recibe como terapia propranolol y verapamilo. Eso hay que tener en cuenta. ¿Qué son estos medicamentos? ¿Ustedes los conocen o no? Propranolol es un beta bloqueador de primera generación, el primer beta bloqueador que salió. Ayer conversamos sobre tercera generación, que era justamente misoprolol, carvedilol y metoprolol. Y les hablaba de que se viene ya uno nuevo, que es el nebivolol, que es superior a ellos. Entonces es una cosa que uno ya tiene que tener en cuenta. ¿Y el verapamilo qué cosa es? ¿Cuál? Calcio antagonistas. Cuando uno habla de calcio antagonistas, ¿cuántas familias de calcio antagonistas hay? 3. ¿Este a cuál corresponde? A ver, vamos. Uno es el verapamilo, el otro es diltiazem, y el tercero es nifedipino. Cuando habla de nifedipino está hablando de las dihidropiridinas. Cuando uno habla de verapamil está hablando de fenilalquinaminas. Y cuando uno habla de diltiazem está hablando del grupo, a ver, ahorita no me viene, un ratito me acuerdo. ¿Cuál? Benzodiazepina. ¿Y cuál es la característica de estos medicamentos? ¿Cuál es la característica? Cronotropo, negativos. Inotropos, negativos. Entonces ya uno tiene que pensar que este paciente, lo más probable que tenía taquiarritmias. Uno tiene que pensar en eso, ¿no? O que era un hipertenso, podría ser, ¿no? Porque también son antihipertensivos, o sea, tienen acciones múltiples. Antecedentes: en 1992, cuando tenía 56 años, fue estudiado por presentar precordialgias atípicas y palpitaciones. Tenía una presión igual de 12,80, pulso 72 por minuto, regular, ahora es irregular, y no soplos. En su electrocardiograma, miren ustedes, tenía una hipertrofia ventricular izquierda severa, con esa presión, Rs altas, T negativas profundas y asimétricas, en 1, 2 ABL y de B4 a D6. Cuando uno habla de 1, 2 ABL y de B4 a D6, está hablando de las derivaciones que exploran ventrículo izquierdo. Si hay alguien que no entiende, pues me dice, oiga, ¿por qué dice eso? Con toda libertad, ¿no? Tenemos que interactuar, ¿no? No me dejen hablar a mí solo porque yo me canso, me aburro de hablar solo y lo interesante sería que ustedes también participen. Estamos hablando de una historia clínica que ustedes deberían hablar, ¿no? Yo debería designar a uno y listo, pero seguro que ahí se nos va media hora y me dejan un pedacito para hablar. Eco. Pero antes de hablar del eco, yo diría
que estamos ante una hipertrofia ventricular izquierda tremendamente severa, muy importante, y vemos que no hay culpables, ¿no? No hay hipertensión arterial, no hay estenosis aórtica que uno debe pensar, ¿no? Estenosis aórtica porque no hay un soplo sistólico fuerte, rudo, intenso, que se vaya hacia los vasos del cuello para pensar en estenosis aórtica. Y tampoco hay hipertensión arterial, como sí tenía el paciente de ayer cuando hablábamos de insuficiencia cardíaca, ¿recuerdan ustedes? El eco, hipertrofia asimétrica, más en septum interventricular anterior tenía 23 milímetros. Entonces yo tendría que decirles acá que las paredes del ventrículo izquierdo tienen un máximo de ¿cuánto? Más o menos. ¿Alguien sabe? Ventrículo izquierdo. ¿Cuánto tiene su ventrículo izquierdo de usted? Más o menos. 8, 9, 10, hasta 11 milímetros. Ahí en algún futbolista que está por ahí, un caballero debe tener 11 milímetros. 11. Cuando tiene 12 ya uno está pensando, a menos que sea un profesional de élite, pues un futbolista de primera, 12, 13 milímetros. Pero normalmente para nosotros, mortales comunes, 11, 10 milímetros. Y ventrículo derecho, 4 milímetros. Mire usted la diferencia. 4 para ventrículo derecho, claro, ayer veíamos que el ventrículo derecho manejaba una sistólica de 30, ¿no es cierto? Acá en la costa. En la altura, uno de las de Cusco, de Cerro de Pasco, maneja 50, 60 milímetros de mercurio. Ah, es más grueso el ventrículo derecho. Bueno, tiene 23 y segmentos anteriores. Cuando uno habla de segmentos anteriores, el corazón tiene 17 segmentos. Tenemos ya que pensar en eso. El corazón tiene 17 segmentos. Si yo fuera ventrículo izquierdo, todo lo que está para arriba, cerca de las válvulas auriculoventriculares, es el segmento basal. La parte media y la parte apical. Pues ya tengo 3 partes. Y el corazón ya viene la parte anterior, que es la anterior. El septum sería esta es la parte anterior. Y esta sería la parte lateral. Y esta sería la parte inferior. ¿No es cierto? Bueno. Otros segmentos, 12 milímetros. Más o menos normal, ¿no? 12 segmentos. Entonces ya vemos una asimetría. Esto es una hipertrofia asimétrica. No es simétrica. Cuando uno habla de simetría es que todo está igualito. Acá no. Más es el septum anterior y segmentos anteriores. No hay gradiente VIA-O, no hay estenosis aórtica. Con eso me está diciendo que no hay estenosis aórtica. La contractilidad es normal. La contractilidad es normal y con diagnóstico se le indicó propranolol 2 veces. Miren que antes tomaba 3 veces. ¿Por qué le habrán disminuido a 2 veces a este paciente que tomaba 2 cronotropos negativos? Ahora lo cronotropo está más suave. Por eso se dice que la medicina es parte de arte, no todo es ciencia, es parte de arte. Uno dice, ah, caray, tiene mucha sal, ahora le bajo la sal. Ese es el arte de la cocinera, ¿no? Acá lo mismo. Antes tenía mucho cronotropo negativo, ahora le disminuyo. Más suavecito, 2 al día. Porque antes tenía 60 por minuto, ¿no? Ahora le voy a 2 veces al día. Evolución. Buena hasta hace 6 meses, que presentó fibrilación auricular con frecuencia alta. Se le indicó la terapia actual, beta bloqueadores y calcio antagonistas, y mejoró. Por la sintomatología actual se disminuyó ahora la terapia cronotropa, lo que estamos hablando, ¿no? Se solicitó Holter. ¿Saben lo que es el examen Holter, no? Es el examen de un electrocardiograma de 24 o de 48 horas. Eso lo lee una máquina lectora. Y la intervención de nosotros, de los médicos,
es corregir a la máquina lectora. La máquina lectora le va a leer un montón de cosas que son a veces erradas y ustedes la corrigen a la máquina. Y al final le sale un diagnóstico. O sea, la intervención de uno es corregir a la máquina. Que mostró síndrome taquicardia-bradicardia. Cuando a uno le dicen síndrome taquicardia-bradicardia, ¿qué significa? Que por momentos de repente, ahorita son las 5:15, tengo 130 por minuto. Y a las 5:30 mi frecuencia me baja a 50 por minuto. Ah, caray, ¿qué está pasando? Eso es síndrome taquicardia-bradicardia. Momentos tuve taquicardia, momentos bradicardia. Esa es una forma clínica de una enfermedad que se llama enfermedad del seno sinusal o del nodo sinusal. Enfermedad de nodo sinusal o enfermedad del seno sinusal. Entonces ya uno tiene que saber, las enfermedades del nodo sinusal son de tres formas, o bien bradicardia, o bien síndrome taquicardia-bradicardia, o bien pausas. Y este paciente también tenía pausas, 3.000 milisegundos, o sea, 3 segundos. Imagínense el corazón de este paciente latiera todo el minuto, con pausa de 3.000, ¿cuántos de latidos tendría? 20 por minuto, estaría muerto. Tenía pausas de 3.000 milisegundos. Una pausa es importante cuando tiene 2.500 o más. Ya es indicación de marcapaso. O sea, 2 segundos y medio o más ya es indicación de marcapaso. Se indicó marcapaso cardíaco y beta bloqueadores. ¿Qué les parece a ustedes? Yo prácticamente ya les dije todo, ¿no? ¿Qué tenía este paciente entonces? ¿Qué tenía en la primera parte? Cuando tenía su eco, ¿qué es lo que tenía este paciente? ¿Qué tenía? ¿Cuál es el capítulo que estamos estudiando? Por ahí lo sacamos. Tenía una cardiomiopatía. ¿Qué cardiomiopatía tenía? ¿Ah? ¿Cardiomiopatía? ¿Cuál? Isquémica. No. Hipertrófica. Perfecto. Cuando la hipertrofia es asimétrica, es cardiomiopatía hipertrófica. En el 95% de los casos de cardiomiopatía hipertrófica, lo vamos a ver en la parte teórica, es asimétrica y compromete justamente el septum interventricular anterior. ¿Ok? Tenía un problema este paciente que se llama cardiomiopatía hipertrófica y se le dio esta terapia. Se le dieron cronotropos negativos, porque tenía además lo más probable que ayer hablamos y cuando irregular decíamos una FA, ¿recuerdan? Entonces tenía además FA, entonces estaba controlado con esta medicación. Pero ¿qué pasa? No es que uno le dé directamente estos dos medicamentos, lo que pasa es que uno le da el propranolol seguramente, ay caray, el paciente tiene 100 por minuto, ha mejorado pero tiene 100. Tengo que darle otro más. Le doy verapamilo. O le puedo dar diltiazem si ustedes gustan. Pero le doy otro cronotropo negativo. Con eso ya se controló al paciente. Por eso le digo que en parte es arte, ¿no? No es que todos le dan juntos, no. Le doy uno, no responde bien, le agrego otro, pues. Pero este paciente me ha desarrollado luego una cosa nueva, ¿no? Me hizo pérdida de conocimiento. Entonces lo más probable cuando uno ya ve todo esto es que tuvo una bradicardia, una pausa de 3.000 milisegundos, ¿no? El corazón se le paró a un rato y cayó al suelo, pues. Ya marcapaso, no hay nada que hacer. ¿Y para qué se le da el beta bloqueador? En un síndrome taquicardia-bradicardia. ¿Quién se encarga de las bradicardias? El marcapaso. ¿Y quién se encarga de la taquicardia? El beta bloqueador.
No sé si ese concepto lo tenían ustedes o no. No tenían ese concepto. Entonces uno tiene que ver la parte de taquicardia y bradicardia. ¿Cómo la controla la taquicardia? Con un medicamento que me disminuya frecuencia. Porque si me disminuye frecuencia, no importa, entra en función el marcapaso. O sea, el marcapaso es como un grupo electrógeno. Si ahorita se apaga la luz y se va todo, ¡blum!, empieza el grupo electrógeno. No hay problema. Diagnósticos: cardiomiopatía hipertrófica, fibrilación auricular, enfermedad del seno o enfermedad de nodo, en la variedad síndrome taquicardia bradicardia y marcapaso cardíaco. Entonces el paciente va a vivir ahora con su marcapaso cardíaco, con su beta bloqueador, pues, ¿no?, para que me controle esa taquicardia. Y si no se controla solamente con beta bloqueador, voy a darle otro medicamento cronotropo negativo, ¿no?, que podrá ser que de repente, o ya no le doy propranolol porque ya estoy más moderno, le voy a dar su bisoprolol. Claro, está bien, perfecto, no hay ninguna objeción al respecto. Este es el ejemplo típico de una cardiomiopatía hipertrófica. ¿Y por qué les puse cardiomiopatía hipertrófica? Porque es la más frecuente. De hecho, les digo que la cardiomiopatía isquémica no existe. La cardiomiopatía isquémica no existe. Yo sé que muchos médicos siguen poniendo cardiomiopatía isquémica como diagnóstico. Están equivocados, no existe. No lo digo yo, lo dice gente que sabe mucho más que yo, por supuesto, ¿no? Estoy repitiendo lo que dice gente que conoce bastante de esto. Entonces vamos a la parte ya teórica: definición y clasificación 2006, es lo último que salió. Estoy trayendo lo último que salió, 2006, y aquí lo tienen, 2006. Definición: heterogéneo grupo de enfermedades de miocardio asociado con disfunción mecánica y o eléctrica. Cuando hablo de eléctrica estoy hablando de arritmias. Por eso es que aquí también está esta parte de arritmias hereditarias. Estos dos artículos son muy interesantes, que a ustedes se los van a dar como parte del curso. Yo los he puesto ahí. Generalmente con inadecuada hipertrofia o dilatación ventricular, debido a variedad de causas y frecuentemente genéticas. Este es un problema genético. Cuando uno encuentra en su práctica profesional un caso con cardiomiopatía hipertrófica, oiga, tráigame a sus hermanos, tráigame a su papá, si está vivo, a la mamá, al menos con los familiares más cercanos. De repente encuentra por ahí uno o dos miembros, ¿no? ¿Comprometen solo al corazón o son parte de una enfermedad sistémica? Esto es para todas las cardiomiopatías, ¿no? Clasificación: primarias, compromiso predominante del corazón, y son genéticas, mixtas o adquiridas. Y las cardiomiopatías secundarias, enfermedades más comunes asociadas a cardiomiopatías. O sea, esta es la clasificación que vale del 2006 para adelante. No ha salido una nueva. Esta es la última. La anterior era de 1995, que ya no la puse porque dije, si la pongo les voy a confundir más. Entonces le pongo la de 2006. Actualmente, el agrandamiento o disfunción cardíaca secundaria de enfermedad valvular, como la hipertensión arterial, las cardiopatías congénitas o por isquemia o infarto de miocardio, no es considerada como cardiomiopatía. Eso viene a propósito de que antes a la hipertensión uno decía cardiomiopatía hipertensiva. Cuando había un infarto, una isquemia y el corazón estaba grande, cardiomiopatía isquémica decía uno. Ahora ya no se debe decir eso. Esta es una enfermedad de miocardio, no es una enfermedad de coronarias. Es una enfermedad del músculo, no de arterias.
no es considerada, es decir, la cardiopatía dilatada isquémica no es considerada como una entidad, ya se lo puse bien claro. La cardiopatía dilatada isquémica, cuando uno encuentra un corazón grande y hay un problema de infarto, uno debe decir cardiopatía isquémica en fase dilatada, pero no cardiomiopatía. Ah, no, eso está mal. Yo sé que lo pone el médico, cardiólogos ponen cardiomiopatía isquémica dilatada. Están mal, están equivocados, porque no es una enfermedad de músculo, es una enfermedad arterial, en que el corazón está grande. Bueno, ya entramos a hablar de las primarias. ¿Cuáles son las primarias? Aquí está la hipertrófica, la cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, viene la cardiomiopatía por ventrículo izquierdo no compactado, vamos a verla luego en detalle, con una o dos o tres diapositivas, la cardiomiopatía por depósito de glucógeno, por defecto de conducción, por miopatías mitocondriales, por canalopatías, cardiopatías heredadas, síndrome de Cutelargo, síndrome de Brugada. ¿Conocen síndrome de Brugada o no? No, ahora vamos a conocer. Alteraciones de conducción, arritmias auriculares, síndrome del seno enfermo, lo que hemos visto. O sea, miren, el síndrome del seno enfermo a veces va a ser que mi papá me lo pasó a mí, ¿no? Ah, sí. O mi abuelo me lo pasó a mí. Síndrome de QT corto, síndrome asiático de muerte súbita nocturna, arritmias ligadas al transporte de calcio, síndrome de Timothy y la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Estas son las primarias. Luego vienen las mixtas, predominantemente no genéticas, pero también hay de carácter familiar. La dilatada, la restrictiva no hipertrófica y no dilatada, y las cardiopatías adquiridas, las inflamatorias, la cardiopatía por estrés, Takotsubo. ¿Conocen la cardiopatía por estrés? Entonces acá vamos a ver varias cosas nuevas que tienen ustedes que conocer. Cardiopatía por estrés o Takotsubo. Cardiopatía del peripartum, la provocada por taquicardia, la del infante, hijo de madre diabética, insulino dependiente. Estas son las tres primarias. Luego vienen las secundarias. El listado no es completo, se limita a las enfermedades más comunes asociadas a cardiomiopatía. Es que cuando uno habla de cardiomiopatía está hablando como de 200 entidades. Entonces hablar de cada una de las 200 entidades es muy difícil. Lo más fácil es tratar de agruparlas en 4 o 5 o 6 y meter ahí a todos, porque todos van a adquirir un patrón. Las que sí son muy exclusivas es, por ejemplo, la cardiopatía hipertrófica. Es muy exclusiva. La dilatada, no, en la dilatada hay un montón de cosas. Hay un montón de entidades que uno puede meter en las dilatadas. En la hipertrófica, no. La hipertrófica es una sola. Mire, cada entidad adopta alguna de las formas clínicas que se describen. Puede ser infiltrativa, que tienen todo el listado. No se las leo para no estar perdiendo el tiempo en esto, en el sentido de que el tiempo apremia, ¿no? Y al final tengo que volar. Aquí viene, esto de modificada viene justamente a raíz de esa del 95 que yo les decía hace un rato, y la he puesto así modificada, la que vale del 2006, pero para poner estos detalles que son fundamentales, ¿no? Porque uno conocía a estas 4 nada más. Estas eran las 4 conocidas. Ahora ustedes ven que hemos agregado el Takotsubo, Brugada y otras más que vamos a conocer ahora. La dilatada. ¿Cuál es la característica de la dilatada? Volumen diastólico final aumentado. Volumen sistólico final aumentado. Ya saben que cuando hablo de volumen sistólico final estoy diciendo el tamaño del ventrículo cuando ya expulsó, lo que está quedando. Ayer decíamos que el ventrículo cuando se contrae no queda a secas, queda con 50 centímetros más o menos. Expulsó 80,
Expulsó 70 y se quedó con 50, o sea que tenía 120. Si expulsa 70, 70 por 70 de frecuencia son 7 por 7, 49, 4 litros y medio. 80 por 5 litros 600, ¿no? Y la función sistólica está deprimida. O sea, eso es lo que tenemos que nosotros tratar de aprender. Cardiopatía dilatada significa función sistólica deprimida. Ese es el mensaje. Corazón grande con función sistólica deprimida es una cardiopatía dilatada. La restrictiva, volumen diastólico final disminuido, son corazones que no quieren recibir sangre. Por eso se llama restrictiva. Una de las causas más frecuentes es la TB, por ejemplo. Tanto que uno cuando ve esto tiene que hacer, buscar si hay amiloidosis, por ejemplo, una TB crónica con una biopsia rectal o de encía. Volumen diastólico final disminuido, volumen sistólico final también disminuido, presión de llenado incrementado y con una buena función sistólica normal. Acá el problema es el volumen diastólico final incrementado. Y con buena función sistólica. Acá hay una mala función sistólica, acá buena función. La hipertrófica, el caso que hemos visto en la historia clínica, asimétrica en el 95% de los casos. De esta asimetría, el 90% va al septum interventricular anterior. Recuerden que el septum interventricular tiene dos partes, la anterior y la inferior. Es como si fuera el septum, toda esta pared, ¿ok? Acá estamos metidos en el ventrículo izquierdo y el que está allá es el ventrículo derecho. Toda la parte anterior está irrigada por la descendente anterior, la arteria descendente anterior. Y la parte inferior de este septum está irrigado por la coronaria derecha. ¿Ok? Ese es el septum. Concéntrica solamente un 5% de los casos. Obstructiva y no obstructiva, las dos grandes. Justamente creo que ayer ya decíamos, no, eso lo dije por otro lado, obstructiva 2/3 de los casos. Y dinámica, depende del momento. Si yo estoy preocupado, estresado, ahí está fastidiándome la obstrucción. Si yo estoy tranquilo, en reposo, viendo mi televisión, ahí estoy no obstructivo, o sea que es variable. Y no obstructivo. Entonces la mayoría, 2/3, van a ser obstructivos dinámicos. Y viene la arritmogénica del ventrículo derecho, donde hay un tejido fibrograso, el ventrículo derecho, autosómico dominante la mayoría, presentación síncope 29%, paro cardíaco 7 a 23%. En Europa, sobre todo en Italia, esta es la forma más común. Acá en Sudamérica, la forma más común, en el Perú también, es la forma de cardiopatía hipertrófica. Actualmente a los futbolistas en primera, acá en los equipos de fútbol, ya se están haciendo ecos, el ecocardiograma. Antes se hacía solamente hasta electrocardiograma, ahora ya se está haciendo el eco, buscando cardiopatía para que no se mueran en la cancha. La próxima. Perdón, yo mismo soy. Y aquí lo tenemos, obstrucción en la cardiopatía hipertrófica, la dilatada no tiene obstrucción, la restrictiva tampoco, difusión diastólica, tiene la hipertrófica porque no se deja dilatar, ¿no? Pero tiene buena función sistólica. No hay disfunción sistólica. Esto está en la dilatada, sí. Mala función sistólica la dilatada. La restrictiva, bueno, un poco, ¿no? La hipertensión venosa está aumentada en la dilatada, mucho más en la restrictiva. Y cardiomegalia no hay en la hipertrófica, no hay cardiomegalia. Sí la hay en la dilatada, como su nombre lo dice,
y también puede estar aumentada en la restrictiva o tener corazón de tamaño normal en la restrictiva. Esa es la particularidad que tiene la restrictiva. Vamos ahora a meternos en cardiomiopatía hipertrófica, que es la forma más frecuente, ¿ok? Y que era el caso que teníamos hoy día en la historia clínica. Enfermedad familiar con predominio autosómico dominante, mutación de los genes, 11 genes están ya conocidos, de las proteínas contráctiles de los sarcómeros. Hay una hipertrofia de ventrículo izquierdo o de ventrículo derecho, generalmente asimétrica, y asociada con evidencia microscópica, ojo con esto, asociada con evidencia microscópica de desorganización de la fibra miocárdica. Las fibras miocárdicas están desorganizadas. Tipos: asimétrica 95, hipertrofia del septum 90, apical 3%, medio ventricular 1, tipos raros 1, de hipertrofia concéntrica solo 5%, y raro de ventrículo derecho. Pero hay. Esta es la clave de esta diapositiva de cardiomiopatía hipertrófica, ¿eh? Y aquí está, miren, este es un corazón normal. Miren qué lindo, están todo paralelo, las fibras, y miren lo que significa una cardiopatía hipertrófica. Una para arriba, esta para acá horizontal, esta vertical, y esto que lo vemos en azul es fibrosis. O sea, es un tejido grueso, que en el caso que vimos en la historia clínica medía 23, pero en gran parte es por fibrosis. Acá están los 23 milímetros seguramente, acá medía menos, esta es la aurícula izquierda, y por acá pasaba la sangre hacia aorta. Hay una hipertrofia septal, movimiento sistólico anterior de músculos papilares y de válvula mitral, es el SAM. Cuando uno dice, oye, ¿tiene SAM o no tiene SAM? Está hablando de las siglas en inglés, S de sistólico, A de anterior y M de movement, o sea, movimiento sistólico anterior del aparato valvular mitral. Pero en el léxico peruano dicen, oye, ¿tiene SAM o no tiene SAM? Para los que van a hacer cardiología, ¿no? Por eso lo he puesto entre paréntesis. Válvulas elongadas que no cierran en los bordes, efecto Venturi. El efecto Venturi no es otra cosa, sino que cuando hay un flujo a gran velocidad, o jala a lo que va a su lado. Es lo que pasa en las carreteras cuando vamos con nuestro auto chico y pasa a nuestro lado un Soyuz y sentimos que nos jala. Eso es el efecto Venturi. Es un efecto físico y que lo aprovechan muy bien los corredores de Fórmula 1, ¿no? Eso lo aprovechan ellos. Uno lo siente en las carreteras. Obstrucción dinámica, 2/3 de los casos, regurgitación mitral en meso y telesístole, disfunción sistólica pueden tener, isquemia, infarto, fibrosis, solamente un 10 a 15% de los casos. Porque dijimos que la característica fundamental de la cardiomiopatía hipertrófica en el 85% es una buena función sistólica. Buena función sistólica. Miren los patrones, esto salió en el JAC 2009, por eso se las puse, ¿no? Siempre uno se preguntaba si la parte basal, ¿se acuerda que yo dije basal, medio y apical? Esta es la parte basal. Mire, solamente está hipertrofiado esto, ¿no? Un nudito, y justamente la sangre pasa de aurícula a ventrículo y de acá debe salir hacia aorta, y se encuentra con esto acá. Acá, en forma de curva, que seguramente va a ser medio apical, acá en la C apical, toda la parte apical, acá la parte basal no está hipertrofiada, la parte media y la parte apical sí, y aquí todo el septo, ¿no? Interventricular anterior. Que hay que revisarlo, ahí está. Y aquí está los patrones, cómo se ve con la tomografía espiral multicorte, ¿no? Yo les hablaba ayer a ustedes, este es el mundo de ustedes.
De acá para adelante, ustedes tienen que acostumbrarse a ver tomografías, porque ese va a ser el mundo de ustedes, gente joven. Yo no, pero para ustedes sí. Mire cómo se ve un septum, una hipertrofia del septum. Este es el que le decía que solamente está hipertrofiado la parte basal. Mire, acá la parte apical. Acá mire un eje corto. ¿Saben lo que quiere decir eje corto o no? Si yo lo corto acá del caballero así por la barriga, ese es un eje corto. Lo estoy viendo a él, su cintura así, ¿no? Y si yo lo proyecto así, eso es lo que estamos viendo acá. Entonces aquí estoy viendo que este es el septum, esta es la pared inferior, esta es la pared anterior y esta es la parte lateral. Acá en 4 cámaras, y acá nuevamente un eje corto. Mira, aquí está el ventrículo derecho, Acá se ha cortado el ventrículo derecho y el izquierdo por la mitad. Y se está viendo que la parte más gruesa es esta, pero menos acá. Acá está el septum anterior y acá está el septum posterior. Acá está el septum posterior, está un poquito engrosado. Acá la parte inferior también, la parte lateral inferior, lateral anterior y la parte anterior. Eso que yo estoy hablando son 17 segmentos. ¿Ok? Que ya no interesa, eso es ya como una subespecialidad, pero sí conviene que ustedes se den cuenta, al menos saber que hay 17 segmentos. Clasificación hemodinámica, obstructiva, es en la mayoría de los casos, rompiendo el paradigma que la mayoría eran no obstructivos. Ya ese es el concepto moderno, ¿no? Rompiendo el paradigma que la mayoría eran no obstructivos. La obstrucción subaórtica es dinámica, es decir, de grado variable por estímulos exógenos. La medioventricular también. Y la no obstructiva, función sistólica normal del VI, en la mayoría de casos disfunción diastólica, función sistólica anormal, estadio final, en cualquiera de las formas, en 10 a 15% de los casos nomás. Ahí están los síntomas, nada de particular excepto disnea, angina, palpitaciones, presíncope o síncope, los signos, pulso arterial digitiforme, así. La primera parte no hay problema y el problema ocurre después en plena sístole, a mitad de la sístole. Por eso dice digitiforme. Arritmia completa, FA, desdoblamiento invertido, el segundo ruido, choque de punta con doble o triple impulso, porque toma mucha más importancia la sístole de las aurículas, de la aurícula izquierda, dándome hasta inclusive un cuarto ruido. Soplo sistólico eyectivo cuando hay una forma obstructiva, en borde paraesternal izquierdo o por dentro de apes, como si fuera una insuficiencia mitral. O sea que el soplo de la cardiopatía hipertrófica sopla como si fuera una insuficiencia mitral. Mucho cuidado con eso. Y esto es lo que tenía nuestro caso, ¿se recuerdan? Curso estable y benigno en 25% de los casos de todas las cardiopatías hipertróficas. Pronóstico. Estos están ok, ¿y quiénes son los que están mal? Muerte súbita. Acá. Miren el grosor de la flecha, ¿no? FA, 20 a 25%, que es el que tenía nuestro caso, ¿no? O sea que la FA, la fibrilación auricular en la cardiopatía hipertrófica, es bastante frecuente. Por eso está el grosor de esta flecha. Síntomas progresivos y insuficiencia cardíaca, esto es lo raro, solamente un 15%. Por eso que es una flecha delgadita. O sea, el grosor de la flecha me está diciendo cuál es lo más frecuente y lo menos frecuente. Excelente marcador el electro, como era en nuestro caso. Hipertrofia con sobrecarga sistólica severa, frecuente. Ondas Q anormales que simulan infarto. ¿Por qué infarto? Por la gran fibrosis que tiene. O sea, desde el punto de vista microscópico, se comportan como infarto de miocardio estos pacientes. Y nos dan ondas Q en el electro. Entonces uno va a ver una chica de 17 años, 18 años, joven, que dice, no tengo ninguna molestia, doctor, ¿le toman ustedes un electro? Pucha, pero si tiene un infarto esta chica. No, tiene una cardiopatía hipertrófica.
una joven o un joven, ¿no? Radiografía de tórax normal, estudios electrofisiológicos y genéticos. Los estudios genéticos están muy atrasados en el mundo, no solamente en el Perú. En el Perú mucho más, ¿no? Pero en el mundo es el gran problema, el gran desafío. El gran desafío es el estudio genético. Eco, fundamental para el diagnóstico. Evidencia, localización, segmentos, y sabe que son 17 segmentos, con grado de hipertrofia y obstrucción, buscar la obstrucción, evaluación de la función sistólica y diastólica, definen la disfunción. Ayer veíamos esto, ¿se acuerdan en la particular que vimos? Onda A mayor que la onda E, cuando lo normal es al revés, la onda E mayor que la A, ¿no? Patrón restrictivo era el 3 y 4, si recuerdan lo de ayer, ¿no? Que me está diciendo que la presión diastólica final del ventrículo izquierdo está elevada. Y el movimiento sistólico anterior mitral, que es el SAM. Esto salió lo mismo, julio del 2009, cómo se ve el eco en una estenosis aórtica valvular y cómo se ve en la hipertrófica obstructiva. Miren acá, esta particularidad como cimitarra, ¿no? ¿Cómo se ve? Cuando uno ve esto en la imagen de eco, ya está pensando en una cardiopatía hipertrófica. ¿Y esto es cómo se ve el electro? Si uno ve esto en una emergencia, piensa en lo que pensó el caballero. Esto es isquemia miocárdica, ¿no? Esto es una isquemia miocárdica. Así se ven a los pacientes. Y miren lo que tenía este paciente, tenía una cardiopatía hipertrófica. Tremenda hipertrofia izquierda, ¿no? Miren el septum, grueso, y la pared posterior delgadita. Otro caso igual, miren, tremendo septum. Miren la pared posterior, esto de acá. Miren acá, esto es el septum en el modo M, y acá está la onda E y la onda A con patrón 3-4, ¿no? Diastólico, un patrón diastólico 3-4 indicándome que hay altas presiones izquierdas. Y la hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiograma. ¿Cómo progresa? Muerte súbita. El gran problema de la cardiopatía hipertrófica es la muerte súbita. Es el paciente que se muere súbitamente. Y ahora uno, ¿a qué edad? Mire, en los jóvenes, acá tiene 10 años, hasta acá, que es lo frecuente, 24 años. Acá en la gente mayor de 42 años ya se mueren pocos. O sea, se mueren en la juventud. Niños, jóvenes, deportistas que se mueren jugando pelota o se mueren paseando en la calle. Porque vamos a ver acá, relación con síntomas, asintomáticos que se murieron. Asintomáticos, mire, 22. Síntomas severos, 15% nomás. Leves síntomas, 31%. Leves, mira. Síntomas raros, transitorios, 11. Síncope, solamente 5 se murieron. O sea, la relación con los síntomas no hay una buena relación. No significa que el que se va a morir está muy mal, no. El paciente puede estar asintomático e igual se muere. Ahora vamos a ver por qué. Y relación con actividad física. Usted dice, oye, no hagas ningún ejercicio. Mínimo o sedentario. Actividad, 37% se murieron. Moderado o severo, se murieron 39, apenas le ganó por 2. Leve ejercicio, se murieron 24. O sea, que el reposo no garantiza absolutamente nada. Por eso el pronóstico, esta diapositiva es fundamental, muy variable, muerte súbita y ausencia de síntomas en otros. O sea, usted tiene por un lado muerte súbita y por otro lado ausencia de molestias. Presentación entre infancia y ancianidad, desde 1 año hasta 90 años. La muerte súbita más frecuente de jóvenes, de 12 a 35, ya lo vimos, 1 a 3% en general, 4 a 6 en centro de referencia. La historia familiar maligna es lo que manda. Uno tiene que preguntar al que tiene cardiopatía hipertrófica, oye, en su familia
¿Tiene algún familiar que se murió joven? Ah, sí, doctor, se murió mi mamá de 30 años. Ah, caray. Ya es historia familiar maligna. Una mujer no debe morir a los 30 años. Se murió un hermano a los 25 años. Ah, caray. A eso me refiero con historia familiar maligna. Cuando uno dice, mi papá se murió a los 85 años, no, pues eso no. La muerte es por isquemia y desorganización muscular, lo que decíamos, ¿no? Sorpresiva en asintomáticos o sin diagnóstico. Sin correlación con severidad y obstrucción. La sintomatología se incrementa con la edad. En niños, la hipertrofia progresa con la edad, con eco inicial normal inclusive. La taquicardia ventricular en Holter, 75% de ellos no tienen muerte súbita. O sea, el tener taquicardia ventricular en el Holter no garantiza que uno se va a morir. Puede ser que no se muera. El 75% no tiene muerte súbita. El electrocardiograma en el electro y eco, excelente marcador. Insuficiencia cardíaca solamente en un 10 a 15%. En los obstructivos, beta-bloqueadores, calcioantagonistas, marcapaso, miectomía, infarto septal inducido. Y el infarto septal inducido se hace mediante la inyección de alcohol en el septum, en la vía de salida del ventrículo izquierdo. Se va con el catéter, se mete uno en una arteria que irriga el septum, se inyecta alcohol y se provoca un infarto. A eso se llama infarto septal inducido. O la miectomía, una rebanada ahí, hecha por el cirujano, ¿no? Un corte, un pedazo. En los no obstructivos, calcioantagonistas, beta-bloqueadores, y en la función sistólica normal, la terapia característica de insuficiencia cardíaca. Esto es que salió también en julio del 2009. Esta es la miectomía. Miren, el gradiente, 175, 150, y después de la miectomía se obtuvo esto, ¿no? Una caída tremenda de la presión diastólica del ventrículo izquierdo. O sea, la miectomía es lo que se hace actualmente más. Por supuesto que esto está en guerra. Hay sitios donde dicen, no, mejor mi infarto septal inducido. Por supuesto que hasta al paciente le preguntan, oye, ¿prefieres que te abran por acá o que te metan un catéter por la arteria femoral? Dice, mejor por el catéter nomás. Es infarto septal, pues. Por acá significa una semana, 10 días internado, con tos y abierto en todo el tórax, pues, ¿no? Gradiente provocado por el ejercicio. Y aquí tienen la curva hemodinámica, ¿no? Ventrículo izquierdo, y dentro del ventrículo izquierdo hay este gradiente. Todo esto corresponde después del gradiente, después de la obstrucción, y esto ya es aorta. ¿Cómo lo reconozco? Porque tiene la misma presión sistólica y diferente diastólica. Ya está el eco, ¿no? Ahí está el aumento del grosor del septum. Y este es el infarto septal inducido, ¿no? Inyectar acá etanol y provocar un infarto de miocardio controlado. Ya esto lo hemos visto. Arritmogénica o de ventrículo derecho o de ventrículo izquierdo dominante. Ese es el nuevo que ha salido, de ventrículo izquierdo dominante. Familiar, autosómico dominante, recesivo, patología, reemplazo fibrograso del miocardio, de ventrículo derecho o ventrículo izquierdo, 1 en 1000 o 1 en 10.000, en adolescentes y jóvenes adultos. Arritmias, otra vez, taquicardia ventricular, muerte cardíaca súbita, electrocardiograma QRS anchos, T negativas. Diferenciar de la cardiopatía dilatada. Aquí tienen una nueva que salió en el año pasado, 2008. También lo tienen ustedes en la bibliografía que se les ha enseñado. Fue el electrocardiograma. Miren acá el ST con un poquito de supradesnivel en B1, en B2, en B3. Y acá ya con su marcapaso. Este es un marcapaso. Miren cómo se ve la dilatación de cámaras derechas, ¿no? Y las paredes del ventrículo, este es el ventrículo izquierdo, que está ok, este es el ventrículo
derecho que no está ok. Este es el no compactado, enfermedad congénita familiar y no familiar, causado por detención en la embriogénesis. El no compactado es una detención en la embriogénesis. Felizmente que todos nosotros, nuestra embriogénesis fue normal, supongo. Si no hace nuestro eco, va a ser un eco normal. Si se hubiera detenido, tendríamos un no compactado. ¿Cómo se conoce? Morfología esponjosa de la porción apical del ventrículo izquierdo con recesos intratrabeculares profundos en comunicación con la cavidad. Alteración aislada o asociada a otras anomalías incluye cardiopatías cianóticas complejas. O sea, uno lo puede ver como una entidad única o acompañando a otro tipo de cardiopatías, sobre todo cianóticas complejas. El diagnóstico se hace por imágenes, o bien eco, o resonancia, o un ventriculograma. Hay una enfermedad del sistema de conducción, enfermedad de Lenegre, defecto de conducción progresivo, que al final termina en marcapaso, obviamente. Esto es lo que se llama el no compactado, mire por eco. Este sobre todo. Veamos esto, 4 cámaras, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, acá la pared está sana, y acá miren, ¿qué pasó acá? Miren estos recesos en dedo de guante, acá está la válvula mitral, y acá lo conozco, y acá la aurícula izquierda, la aurícula derecha, ¿no? Esto es el esponjoso. O sea, para reconocerlo es muy fácil, identificando áreas sanas y área enferma. Área sana y área enferma. Esa combinación significa ventrículo izquierdo no compactado, que puede ser aislado o acompañar a otras cardiopatías mucho más complejas. Canalopatías iónicas, QT largo, Romano-Ward. Vamos a lo nuevo, lo que ustedes quieren. Brugada. ¿Quién es Brugada? Brugada son unos españoles, un apellido español, de unos hermanos, primos, son 3, creo que hay 3 Brugadas, que descubrieron esto, entidad clínica del 92, definición clínica, genética, es una canalopatía iónica y molecular, gen de canales de sodio en 20%, asociada a alto riesgo de muerte súbita. ¿Cuál es el problema del síndrome de Brugada? La muerte súbita. Es el paciente que se muere súbitamente. En jóvenes y adultos saludables, menos frecuente en infantes y niños. Y acá viene lo interesante, miren, manifestación en la edad adulta, muerte súbita a los 41, más o menos 15 años. Pero el diagnóstico se puede hacer desde los 2 días hasta los 84 años de edad. O sea, esto es una entidad congénita que la sufren porque se mueren el adulto a los 41 años, más o menos 15. No sé si está entendido. Me la pueden reconocer cuando soy niño, pero me voy a morir a los 41 años. ¿Está claro? Electrocardiograma, la forma de reconocerlo, bloqueo de rama derecha y elevación del segmento RCT en precordiales derechas. Vamos a verlo. Alto riesgo, indicado el desfibrilador implantable. Cuando uno hace el diagnóstico de Brugada, ¿qué le doy al paciente? Señor, usted necesita un desfibrilador implantable que vale $20,000. ¿Quién no paga eso? El seguro, el único. Porque en el MINSA, fritos. A menos que seamos millonarios, ¿no? Hay 3 tipos, vamos a lo más característico. Ustedes lo pueden leer porque lo tienen en copia. Ahora, ¿qué me hace ver esto? Miren, síndrome de Brugada, inducidores y síntomas. Salió en 2008, de 47 casos. Anestésicos, muerte súbita, ahí apareció. Cocaína, ninguno. Fiebre,
15 tuvieron fiebre, 4 de ellos muerte súbita. O sea, una simple fiebre por una gripe descubre mi problema. 9 antiarrítmicos, 4 de ellos muerte súbita. O sea, los antiarrítmicos que uno intenta dar lo pueden matar. Recuerden ustedes que los arrítmicos tienen muchas veces actividad proarrítmica. Entonces, Brugada, este es el Brugada, este tipo, mire de acá, este tipo de supradesnivel de ST, en B1, B2 y B3. Este es tipo de Brugada 1. En el 2 es este, en silla de montar, y este es el tipo 3. Pero este es el diagnóstico. Pues dice varón de 26 años con síndrome de Brugada A, tipo 2, B con procainamida, que fue la que descubrió el problema, y C con quinidina, mejora de alteraciones con quinidina. Entonces, tipo 1, el típico es esto. O sea, un supradesnivel que tiene el ST así, curvo, así como está mi dedo. ¿Está claro? Así. Síndrome de Brugada, acá lo mismo. Miren, B1, B2, nuevamente. Acá ya no, acá tampoco. O sea, bloqueo de rama derecha con supradesnivel de ST en precordiales derechas. Y este es los pacientes que ya tienen marcapaso, cómo funciona de noche el desfibrilador implantable, ¿no? Este es con partida dilatada. Este es el más simple de entender, corazones grandes. Cuando son primarios, tienen buenas coronarias. Tienen buenas coronarias. Primaria y secundaria, familiar, 20 a 35%. Y todo lo que nos puede provocar agentes infecciosos, quimioterapia, enfermedades autoinmunes, endocrinopatía. Bueno, ya saben que lo característico acá es la insuficiencia cardíaca. Mala función sistólica. La alcohólica, en relación a disfunción cardíaca y abstinencia. El peripartum ocurre en obesas, multíparas, mayores de 30 años, preeclampsia asociada, insuficiencia cardíaca en el tercer trimestre de gestación y hasta los 5 meses después. Si el peripartum no solamente es dentro del parto, puede ser hasta 5 meses después. Eso es lo interesante. Amiloidosis, pronóstico malo, Chagas, relativamente bueno. No tiene terapia específica, es la terapia de la insuficiencia cardíaca, que lo vimos ayer. Llegan hasta la terapia de resincronización o trasplante cardíaco. Esta es la restrictiva, es la menos común, diagnóstico diferencial con pericarditis, volumen ventricular normal o disminuido, grosor del ventrículo izquierdo y válvulas pueden ser normales o aumentados, dependiente de la causa subyacente, asociado con agrandamiento vía auricular, que es lo característico. Mientras que en la dilatada, lo característico es la dilatación ventricular, en la restrictiva, lo característico es el agrandamiento auricular. Función sistólica conservada, diastólica mala. Similar a pericarditis constrictiva, síntomas de insuficiencia cardíaca, nada de particular. ¿Cómo lo vamos a ver en el eco? Miren este septum, todo grueso. Miren las paredes laterales, gruesas. Tipo vidrio catedral. Esa es la característica que tienen estos pacientes. Tratamiento empírico, diuréticos y vasodilatadores con cautela para mantener una presión de llenado alta.
Este es el Takotsubo, entidad nueva descrita primero en Japón. Causa disfunción sistólica aguda del ventrículo izquierdo, reversible en 1 a 4 semanas. O sea, miren, va a ser reversible. Sugiere cardiotoxicidad por catecolaminas con atontamiento. ¿Saben lo que significa atontamiento cardíaco? No. Mire, si yo tengo un infarto de miocardio y me hacen una revascularización miocárdica a tiempo significa las primeras 6 horas, lo ideal es la primera media hora, ¿no? Pero hasta 6 horas tengo tiempo. Después de las 6 horas ya está muerto mi miocardio. Supongo que me abren mis arterias con un trombolítico o con angioplastía, que sería lo ideal, y mi músculo queda atontado durante una semana. ¿Qué significa atontado? Que no se contrae bien, pero es recuperable. O sea, atontado significa músculo con mala contractilidad y buen flujo. Eso es un músculo atontado. Lo característico es un paciente con infarto que ha sido revascularizado a tiempo. Músculo hibernado. Eso les va a hablar seguramente ahora entre un rato el doctor Chávez. Yo me estoy adelantando. Hibernado es el músculo igualito con mala contractilidad, pero que sí tiene alteraciones de flujo coronario. Tiene arterias coronarias enfermas. ¿Ok? En ausencia de enfermedad, acá hay ausencia de enfermedad aterosclerótica, que es lo típico, que es lo que hace el diagnóstico. Posible vasoespasmo multivaso y multifocal. Afecta a mujeres adultas mayores con estrés psicológico profundo. Y usted mirá, ¿y cuál es el estrés psicológico? Oiga, esta paciente ha venido a emergencia, nos cuenta que hace una semana, hace 5 días ha muerto su esposo, se han muerto 3 hijos en un accidente de tránsito. Eso es un estrés profundo, sobre todo en mujeres, más mujeres que hombres. O el marido la abandonó, otro estrés profundo, pues, ¿no? Mujeres de 50, 60 años, se fue con una chiquilla de 20 años. Pucha. Eso es, no, en serio, por eso se llama este nombre, cardiopatía por estrés. No trato de jugar ni nada. Más frecuente en mujeres. Hace 15 días me invitaron lo del centro estudiante y me presentaron un caso que venía de Colombia, una chica que había ido a Colombia. Un caso en hombres, primera vez que veía un caso en hombres. En un chiquito con discapacidad, un señor varón. Pero esto está descrito más que nada en mujeres. Afecta a mujeres adultas, bueno, electrograma similar a un infarto, eso es lo característico. Para usted va a ser un infarto de miocardio, que no tiene las derivaciones opuestas que siguen a un infarto de miocardio, como le va a enseñar ahora el doctor Chávez, ¿no? Evolucionan favorablemente, enzimas séricas elevadas ligera o moderadamente. Tratamiento similar a un infarto. Entonces, ¿qué me hace el diagnóstico de que esto es un paciente que ha tenido estrés o Takotsubo? La arteriografía coronaria, que es normal. Miren acá, paciente con infarto de miocardio, QS en B1, en B2 y B3. Ahí ve cómo se presentaron estos pacientes. C, en otro paciente, evolución a D en 2 días. C, evoluciona a esto en 2 días. Acá con supradesnivel, uno dice, este es un infarto ST elevado. Y acá está luego con T negativa, ¿no? Uno le hace a este paciente su arteriografía y se encuentra que no tiene nada, está normal. Claro que recuerden ustedes que cuando hacemos una arteriografía estamos viendo arterias coronarias grandes, no estamos viendo microcirculación. Ojo con eso. La microcirculación no la estamos viendo cuando hacemos una arteriografía, lo podemos ver si pensamos en ella y hacemos ya una técnica más avanzada con lo que se llama el blush. Y mire cómo se ve estos pacientes. Esta es la característica. Ventrículo izquierdo, balonamiento apical. Miren acá, balonamiento apical.
arterias coronarias normales, F coronografía normal. Eco con recuperación, ya se recuperó. Tenía esto y se recuperó. Tenía tremenda dilatación en la parte apical, de la parte media y de la parte basal. En la parte apical había un balonamiento y ya se recuperó. Como se ve en una resonancia magnética, miren acá, Takotsubo, la parte acá basal normal y acá la parte dilatada. Fase aguda, fase aguda. Aquinesia significa que no se mueve, no se contrae, el músculo en sístole debería engrosar y en diástole debería disminuir. Ver recuperación clínica en sístole, miocardio viable. Y esta es la cardiopatías secundarias. El listado no es completo, se limita a las enfermedades más comunes. Cada entidad adopta alguna de las formas, ¿no? Y acá tienen todo el